Honestamente. Ya. ¿Tienen algún examen hoy día? Hoy día no. Ya. Ya, la primera diapositiva, por favor. Ya, la primera. Ya, gracias. Vamos a hablar del capítulo 60. Es la actividad cerebral, el sueño, las ondas del electroencefalograma, la epilepsia, psicosis y demencia. Son pequeños temas. ¿Qué es el sueño? Es la siguiente, es un estado de inconsciencia en el que fácilmente podemos despertar. Por ejemplo, estamos durmiendo, nos mueven o hay un sonido o hay frío o algo y despertamos. Mientras que el coma es el estado en el que no se puede despertar pese a que hay estímulos sensitivos. El sueño está producido por excitación o inhibición sobre centros del sueño. Existen dos periodos grandes del sueño. El sueño de los movimientos oculares rápidos, que se llama REM, y el sueño de ondas lentas o no REM. La siguiente. El sueño REM, o también llamado paradójico desincronizado, se da en un 25% del total, ¿no? Dura unos 5 o 30 minutos nada más. Es un tipo de sueño que no es tan reparador. Vamos a decir que a menudo se asocia con sueños. Es la fase del sueño con sueños. Es la fase donde hay actividad muscular. Cuando sacamos el electroencefalograma, se registra un ritmo alfa o beta, parecería que el paciente está despierto, ¿no es verdad? Pero pese a eso, nos mueven y no nos despertamos tan fácilmente. El tono muscular está deprimido, ¿no? Y hay un ritmo alfa y beta durante el electroencefalograma. La siguiente. En este periodo también la frecuencia cardíaca y respiratoria pueden volverse irregulares, disminuye el metabolismo, disminuye la función respiratoria. No es que se inhibe, pero disminuye o se hace más irregular. Como les decía, le sacamos el electroencefalograma y dice uno, por eso se llama paradójico desincronizado. Puede incrementar un 20% del metabolismo, entonces parecería que uno está despierto. La siguiente, mientras que el sueño de las lentas es la fase del sueño sin sueños, más bien es sueños con pesadillas, es la fase del sueño profundo, se produce una hora después de que hemos comenzado a dormir. Es un sueño reparador, disminuye el tono vascular y muchas funciones vegetativas disminuyen, un 10 a 30%. La presión arterial se altera, la frecuencia de respiración y el metabolismo también disminuye, ¿no? Por lo general, cuando nos da una pesadilla, tratamos de no acordarnos. Sacamos un electroencefalograma y resulta que hay ondas teta y delta, ¿no? Estas, aunque dice sin sueños, pero tenemos sueños que son pesadillas y que no queremos acordarnos. La siguiente, teorías básicas del sueño. Hay una teoría que dice que el sueño se produce por excitación de áreas excitadoras del centro del sueño. Otros dicen que se produce por una inhibición de los centros del sueño.
¿no? O sea, hay distintas teorías. Parece que existe debajo de la protuberancia, cuando se secciona, falta una estimulación sensorial. Entonces, el sistema reticular ascendente no se estimula y por eso es que la persona está durmiendo. La siguiente, ¿cuáles son los centros nerviosos neurohormonales capaces de, cuando se estimula, producir sueño, ¿no? Los núcleos del RAFE, como está ahí, RAFE es la línea media, ¿no es verdad? Y se produce una inhibición de la serotonina. Cuando se produce esta estimulación, el paciente o el animal no puede dormir. Son señales que van a ir inhibidoras tanto hacia la parte encefálica o a la parte de la médula espinal. Segundo, la siguiente, los núcleos del tracto solitario. Igual en el tallo cerebral, entre el bulbo y la protuberancia. Estos núcleos del tracto solitario reciben estímulos sensitivos viscerales y que ingresan por el nervio vago y el glosofaringio. Y hay diversas zonas que estimuladas pueden producir sueño o pueden inhibir el sueño. El hipotálamo, ¿no? En la parte supraquiasmática, ¿no es verdad? Y en algunos núcleos del tálamo, algunas zonas difusas del tálamo. La siguiente. Cuando se lesionan estos centros, ¿no? Del núcleo del RAFE o los supraquiasmáticos o rostro medial del tálamo, los núcleos estos son excitadores del mesencéfalo, ¿no? Y parecen quedar liberados cuando se lesiona, lo que origina una situación de marcada vigilia. O sea, no son capaces de producir sueño. El animal puede estar despierto muchas horas y puede llegar incluso a morir, ¿no es verdad? Por el agotamiento, por estar muchas. Por eso dice, el sueño es una etapa de reparar neurotransmisores, reparar fuerzas, reparar cansancio, ¿no? La siguiente. Otras teorías sobre la forma del sueño que se produce es la presencia de sustancias. Cuando se inyecta el péptido muramílico en el líquido cefalorraquídeo o en la orina, se aparece a nivel del tercer ventrículo, podemos inyectar, en cuestión de minutos el animal puede estar dormido. Y aparece en el líquido cefalorraquídeo este péptido y cuando el animal orina se puede encontrar ese péptido. Otro también es el nonapéptido que se encuentra en sangre. Es un factor hipnótico con una progresión a nivel del tronco encefálico y el líquido cefalorraquídeo. La realidad es de que no hay teorías exactas sobre el sueño, ¿no es verdad? Se estimula un núcleo, a veces si el estímulo es débil puede producir sueño. Si el estímulo es muy intenso puede despertar vigilia permanente. La siguiente. Hay dos ciclos, ¿no? El ciclo del sueño y el ciclo de la vigilia, ¿no es verdad? Cuando están activos los centros del sueño, ¿qué es lo que vamos a nivel de los núcleos activadores del mesencéfalo y de la protuberancia? Producen un periodo de sueño, ¿no es verdad? Y cuando se estimulan otros, como les decía, pueden producir una inhibición del sueño y la persona puede estar todo el tiempo. El mecanismo es un mecanismo de retroalimentación positiva entre los núcleos reticulares, mesencéfalos y la corteza cerebral. La corteza, cuando no está estimulada, puede activar o puede estimular los centros del sueño. La siguiente, hay unas neuronas orexígenas que son importantes en el despertar, llamada también hipocretina, es producida por el hipotálamo por neuronas orexígenas que proporcionan un estimulante aferente, excitador de los centros de vigilia. En muchas áreas del cerebro se pueden estimular y pueden producir todo el tiempo la estimulación de estos núcleos y la secreción de orexígeno
que va a producir vigilia permanente. Cuando disminuye esta, la orexígena, va a producirse narcolepsia, ¿no? Es una persona que tiene somnolencia o duerme muchas horas al día, ¿no? Una pérdida del tono muscular y están inmóviles y a veces se los toma como que hubieran muerto. Entonces, siempre cuando hay un paciente que se duerme muchas horas, por ejemplo, se duerme un día y medio, hay que tomarle los signos vitales, a pesar que en estos tipos de narcolepsia los signos vitales están muy disminuidos y uno puede decir que no se siente la presión, no respira, está muerto, ¿no es verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso. La siguiente, ¿qué función tiene el sueño? Como decíamos, después de estar muchas horas despiertas, todos, animales, hombres, hasta las plantas, tienen un reposo, ¿no es verdad? Y este reposo sirve para reparar energías, reparar, ¿cómo se llama? Neurotransmisores. Si no tenemos un periodo de sueño adecuado, al día siguiente despertamos con mal humor, cansados, ¿no es verdad? Tiene dos tipos de acción. Tiene efectos sobre el sistema nervioso y sobre otros sistemas funcionales del cuerpo. La siguiente, se ha postulado pues de que el sueño sirve para muchas funciones, dice. Incluso cuando nosotros estamos durmiendo, recapitulamos, a veces estudiamos hasta las 11 de la noche, nos dormimos y durante el día, durante la noche que estamos durmiendo, comenzamos a repasar el tema. Sirve para un grado de madurez, ¿no? Los bebés, cuanto más sueño o más horas de sueño tienen, su cerebro se pone mucho más mielinizado. Se conserva energía, facilita el aprendizaje o la memoria. La principal es generar un equilibrio entre los centros neuronales para reponer neurotransmisor y energías. La siguiente. Ondas cerebrales. Nosotros sabemos que el cerebro produce ondas cerebrales, es decir, produce una actividad eléctrica. El registro eléctrico de la actividad cerebral se denomina electroencefalograma. Se ponen 24 electrodos, se sacan en 8 canales y tiene varios montajes, ¿no es verdad? Algunos tienen 6 canales. Esta actividad eléctrica del cerebro es muy sensible. Cuando nos están tomando, si abrimos los ojos, se va a hacer. Si hay un sonido, por eso cuando se hace un electroencefalograma, el paciente está aislado en un cuarto donde no hay mucho sonido, donde no hay sonido mejor, no hay luz, y cuando se toma el electroencefalograma bajo sueño y en vigilia, es decir, con los ojos cerrados. Entonces, cuando estamos con los ojos cerrados, nos dicen, abran los ojos, y se marca o se va a producir un cambio en el electroencefalograma. ¿Qué tipos de ondas hay? La siguiente. Las ondas alfa, ¿no?, que son rítmicas, tienen una frecuencia de 8 a 3 ciclos por segundo y están presentes en todos los adultos mayores cuando están despiertos. Estas ondas alfa durante el sueño profundo desaparecen. Las ondas beta, cuando una persona despierta, dirige su atención hacia una parte específica y tiene una frecuencia de 14 a 80 ciclos por segundo y tiene un menor voltaje. Si se fijan, es mucho más bajito. Las ondas ahora aparecen normalmente en niños en las regiones parietales, ya son ondas más espaciadas, más grandes, ¿no? Y por lo general se presentan cuando el paciente está con estrés, con un cuadro de depresión o frustración. Y finalmente las ondas estas con una frecuencia de 3 a 5 ciclos por segundo durante el sueño profundo. Principalmente se producen estas en los niños y en personas con alteraciones serias del cerebro, presencias de tumores o presencias de cuadros degenerativos. La siguiente. El efecto de los DIVENT. Cuando estamos durmiendo, en el electro
va a ser un ritmo corriente, pero durante varios procesos, por ejemplo, si nos ponen anestesia, vamos a ver un tipo de registro del electro. Cuando estamos con un sueño o cuando tenemos una excitación psicomotriz, otra. Cuando estamos en relajación, cuando estamos en contracción o cuando hay una contracción tónico-clónica, se ven esos ahí al final como espigas, ¿no es verdad? Polipunta. Abajo está registrado el momento en que está normal, alfa, y luego abrimos los ojos, cerramos los ojos y cambia el electroencefalograma. Cambia durante distintas fases del sueño. La siguiente, estos cambios en la vigilia o cuando uno está alerta pueden cambiar con una frecuencia de ondas betas o pueden ir a ondas alfa, ¿no es verdad? Ahí en la parte más superior vemos en la vigilia, luego está con ritmo beta, luego está con ritmo alfa, cuando estamos durmiendo hay. Las fases del sueño son dos, pero hay otras subfases, la fase 1, 2, 3 y 4, ¿no es verdad? Vamos a ver en estos electros que cambia el ritmo, cambia la altura, si es que estamos despiertos, si es que estamos bajo sueño profundo, si se saca a un niño, se saca a un anciano o a una persona que tiene este. ¿Qué son las convulsiones? La siguiente, o la epilepsia, o también se llama síndrome convulsivo. Es una interrupción súbita, ¿no?, de la función encefálica por una actividad neuronal excesiva. Dice el concepto, la epilepsia se produce por una hiperexcitación de un grupo de neuronas que generaliza esa excitación a otras áreas. Hay una gran cantidad de pacientes y hay muchos tipos de convulsiones o muchos tipos de epilepsias, ¿no es verdad? Están causadas por problemas neurológicos, un trauma, un tumor, un accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico, o cuadros degenerativos, ¿no es verdad? Esclerosis múltiple, esclerosis en placa. Pero también pueden convulsionar o podemos convulsionar cuando la urea y la creatinina, por ejemplo, está elevada. Podemos convulsionar cuando hay una disminución de electrolitos, de potasio, sodio, o también cuando tenemos hipoglicemia muy prolongada. Se produce también en mujeres embarazadas y que producen el periodo de eclampsia en la cual la paciente tiene hipertensión arterial y convulsiona, ¿no es verdad? Y hay un edema cerebral. En la encefalopatía hipertensiva, si tenemos una presión muy alta, podemos tener un cuadro de una convulsión. En cuadros infecciosos como la meningitis, la encefalitis. Muy bien. La siguiente. Como decía, es una enfermedad crónica, ¿no? Una sola crisis convulsiva no significa epilepsia. Tienen que haber más de 2 crisis convulsivas con electros anormales. Una persona que convulsiona, pues pierde el estado de conciencia, tiene una contracción tónica crónica. Tiene un periodo preictal y posictal. Preictal dice, a veces me va a dar mi ataque porque siento olores raros, o me va a dar mi ataque porque me pasa, tengo una sensación de miedo, y comienzan a convulsionar. Esa es la parte ictal, convulsiones tónico-clónicas. Luego pasa eso, una respiración profunda, a veces gritan y luego se normaliza y disminuye o se apaga la crisis convulsiva. Hay crisis focales de una sola parte, por ejemplo, hay crisis motoras continuas, crisis generalizadas con pérdida del estado de conciencia. La siguiente, ¿no? Las crisis son focales o parciales. Comienza en una región, pueden comenzar con la cara y se generalizan, ¿no es verdad? Porque es una actividad encefálica que se generaliza en todo el cuerpo. Cuando tenemos un trauma, puede quedar un grupo de neuronas
muy hiperexcitables, con un bajo umbral de excitación. Entonces, fácilmente un tumor, una área destruida por un traumatismo o generalmente por enfermedades congénitas, ¿no? Enfermedades que tenemos niños que tienen hidrocefalia, cráneos, o sea, anencefálicos, lesiones sin el cuerpo talloso, son pacientes que comienzan a convulsionar. La siguiente, ahí hay un gráfico, ¿no? Ahí estamos viendo cómo está convulsionando, desvían la mirada, hay secreción, contracciones tónico-crónicas, se puede morder la lengua, hay relajación de esfínter vesical principalmente, y esta es una crisis tónico-crónica llamada jacksoniana también. La siguiente, hay crisis, ahí está, se propaga desde un lugar, ¿no? Se generaliza esa crisis. Y puede, de ahí, vean, del lugar donde se generalizan, van a estimular el tálamo, y el tálamo, como es el que controla toda la sensibilidad y va a estar en conexión, difunde y el paciente pierde el estado de conciencia, tiene contracciones tónicas y clónicas, o puede también tener contracciones hipotónicas. La siguiente. Hay crisis parciales que no afectan la conciencia, pero se dice que son precedidas de un aura, es decir, hay pacientes que sienten y te dicen, me va a dar ahorita mi convulsión, ¿no es verdad? Y comienza solamente con un movimiento de la cara y se le pasa, ¿no es verdad? Hay otras que generan movimientos repetitivos, son las crisis parciales complejas de labios, puede generalizarse y afectan la parte del sistema límbico del encéfalo, el hipocampo, la amígdala cerebral, el tabique, ¿no? Y las porciones de la corteza temporal. Crisis generalizada, la siguiente. Esta es una convulsión que se generaliza, que hace que todo el encéfalo esté hiperexcitado. Duran minutos, pero a veces son continuas. Aparece una, luego otra. A eso se llama estatus epiléptico, ¿no es verdad? A eso también se llama gran mal. La siguiente, ¿no? Son crisis seguidas, ¿no? Que van a producir contracciones de los músculos de las extremidades, ¿no es verdad? Puede producir relajación, como les dije, de esfínteres o defecación. Duran 3 a 4 minutos, ¿no es verdad? Pasado eso, hay un periodo de disminución de la actividad y el paciente comienza a tener una respiración ruda, despierta y no se acuerda. Tú le preguntas y le dices, ¿qué le ha pasado? ¿Qué tienes? No, nada, dice. Estaba yo aquí nomás y ahora no sé qué me ha pasado. No se dan cuenta, la verdad es esa, ¿no? La siguiente, hay descargas, ahí están el electroencefalograma de un paciente que tiene crisis tónico-clónicas y que durante esa contracción le han tomado un electroencefalograma. Si se fijan, esas espigas son como las espigas del trigo, ¿no? Son crisis tónico-clónicas generalizadas o gran mal, y ese tipo de crisis se llama polipunta espigas. La siguiente. ¿Qué pone en marcha una crisis tónico-clónica? No se sabe. Hay muchos factores que pueden desencadenar. Desfactores hereditarios, estímulos emocionales, reniegan. Puede haber una alcalosis por hiperventilación, fármacos que pueden desencadenar fiebre, casos de encefalitis, meningitis, o pueden producirse por estímulos muy fuertes, luminosos y ruidos muy fuertes, ¿no es verdad? Eso puede producir. ¿Qué detiene la crisis generalizada? La siguiente. Una inhibición activa, ¿no? Entonces, otras neuronas, después de que ya se ha excitado, se han agotado, se puede decir, en esa crisis los neurotransmisores, hay centros
o neuronas inhibidoras de esta y la crisis pasa, ¿no es verdad? La siguiente, hay crisis de ausencias, pacientes que se quedan mirando como desconectados. Es muy frecuente en los niños, ¿no es verdad? Dura 3 a 4 segundos, ¿no es verdad? Luego hay una recuperación de la conciencia que es como desconectarse, como cuando uno apaga y enciende la luz, dura unos segundos y después vuelve a la normalidad. Es muy frecuente en niños, ¿no es verdad? En la infancia o en la adolescencia pueden estar, pero hay también crisis de este tipo, pequeñas o también se llama pequeñas crisis de ausencias que también se producen en adultos. La siguiente. Las espigas, que es la siguiente, en el electroencefalograma, estas espigas, ahí está, es otro tipo de electro. Miren, el niño tiene desviación de la mirada, comienza a mover los ojos y la cabeza hacia el lado de donde está el foco irritativo. Sacamos un electro y vamos a ver que hay un electro que tiene 50 voltios y son 3 a 4 por segundo. ¿Qué se debe hacer para tratamiento? La siguiente, de la epilepsia. Hay muchos fármacos hoy en día, ¿no es verdad? Tenemos la carbamazepina, el ácido valproico, la difenilidentoína, el fenobarbital, la lamotrigina, el clonazepam, el diazepam, el orazepam. Hay muchos. Se dan kilo peso en los niños, kilo peso día, y en adultos a veces son dosis de 3 a 4 veces al día, o 2 a 3, dependiendo. La siguiente. Ahora vamos a hablar del comportamiento psicótico y demencia. Vamos a ver que se han hecho estudios específicos y hay personas que tienen trastornos de conducta. Trastornos de conducta en los que los podemos ver agresivos y después pasivos, o de repente iracundos sin ningún motivo, ¿no es verdad? Esto se produce por un menor funcionamiento o un exceso de algunos neurotransmisores, ¿no? A veces estos pacientes maníaco-depresivo tienen una actividad de neurotransmisores que la siguiente secreción de noradrenalina y serotonina, ¿no es verdad? Hay una depresión, disminuye el apetito sexual, disminuye el apetito, no duermen, pueden estar toda la noche despiertos. Se dice que hay señales que se mandan de estos núcleos del locus coeruleus y del RAPE que producen serotonina y el otro noradrenalina. Mandan estímulos hacia el sistema límbico, al tálamo y la corteza cerebral, que son los centros que más o menos son los que regulan la conducta de una persona. La siguiente. La reserpina y la disminución de la noradrenalina producen ¿qué? Depresión. Entonces dan fármacos que van a aumentar la serotonina y la noradrenalina, ¿no es verdad? Hay inhibidores de la monoamino oxidasa que producen destrucción de esta noradrenalina y de la serotonina y producen depresión. Se pueden dar la fluoxetina, por ejemplo, que es un antidepresivo tricíclico, la amitriptilina, ¿no es verdad? Estos pacientes de ser pasivos aparecen muy activos, iracundos, de rabia y después pueden volver a estar, ¿cómo se llaman? Con un cuadro de estar callados, no se comunica. La siguiente, la esquizofrénica. Es una alteración del sistema dopaminérgico, ¿no? Son personas que te dicen, escucho voces, hay alguien que me persigue, ¿no es verdad? Sufren una paranoia, una sensación de persecución, tienen posturas anormales. El origen probablemente sean lesiones prefrontales a nivel del lóbulo frontal en el área retroorbitaria, ¿no es verdad?, que han sido bloqueadas por algún neurotransmisor o por una alteración en la circulación.
hay un grupo de neuronas que secretan dopamina, mucho dopamina, ¿no? Y van a ser inhibidoras. Y esta gente produce un cuadro muy alterado, ¿no? Con múltiples alteraciones de conducta, ¿no es verdad? Cuando no tenemos dopamina, la siguiente vamos a tener el Parkinson, ¿no es verdad? ¿Qué es lo que pasa que en los parkinsónicos? Nosotros damos levodopa, carbidopa y damos viperideno. Estos fármacos, cuando se acumulan mucho, pueden desencadenar un cuadro de esquizofrenia. Se controla el Parkinson porque no se cura y el paciente desarrolla una esquizofrenia. Es la alteración del sistema dopaminérgico, ¿no? Estos secretan, los fármacos que se utilizan disminuyen la dopamina. Sabemos muy bien que la dopamina, la clorpromacina, el haloperidol, el tiroseno, son fármacos en la esquizofrenia. Son muy buenos, ¿no es verdad? Lo siguiente. La enfermedad que hoy en día está siendo confundida en muchas ocasiones con una demencia senil y una enfermedad de Alzheimer. Cuando nosotros tomamos una tomografía, vemos unas cosas blancas, así en varios lugares de la corteza, uno es eso, placas amiloideas, y vamos a ver que el lóbulo temporal y frontal están atróficos, se puede diagnosticar como un cuadro de Alzheimer. Son personas que se olvida lo que han hecho ahorita, son capaces a veces de no reconocer a su familia, hay una afección de la memoria, un deterioro del lenguaje, no pueden hablar bien, no ven bien, no se conectan bien. Hay alteraciones motoras, sensitivas, en ocasiones pueden hasta convulsionar, ¿no es verdad? Hay una desaparición de la estimulación del sistema límbico en esta situación. Hay una atrofia córtico-subcortical, una atrofia del lóbulo frontal y del lóbulo temporal muy marcada. Se pierde la memoria, ¿no es verdad? Se olvidan de todo. La siguiente, es un trastorno neurodegenerativo, ¿no es verdad? Es progresivo, es mortal. Hay pacientes que tienen un deterioro tan importante que pues pueden morir en base a ese deterioro mental, ¿no? Suelen necesitar cuidados, son incapaces de hacer sus labores cotidianas o sus funciones fisiológicas normales. Hay mucho paciente con enfermedad de Alzheimer y en nuestro país también, pero principalmente esta enfermedad se da en gente adulta entre 60, 70, 80 años de edad. Hay que ser muy cuidadosos en dar el diagnóstico porque a veces no es un Alzheimer y es una demencia senil. Para eso necesitamos 100% hacerle una resonancia magnética nuclear para ver la atrofia de esas zonas que hemos indicado. Muy bien, el día viernes vamos a terminar la parte de todo el sistema nervioso. Nos vemos el día viernes. Que les vaya bien. Hasta luego.